Ya hacías la introducción, estimada Azul, al asunto de la Guardia Nacional y la iniciativa del presidente López Obrador. Así es. Pues sí, llama la atención de qué manera se aborda. Digo, la iniciativa es larga, pero sí es interesante ver qué le gusta o qué prefiere cada periódico destacar. Tenemos, por ejemplo, el Reforma, con una primera plana que a 8 columnas dice: dan el control total de la Guardia a Sedena, transfieren Marina y Secretaría de Seguridad Pública presupuesto, preparan nueva organización territorial. Y luego dice, llega a informe con crisis en seguridad. O sea, y también dice que lo van a aprobar en fast track la iniciativa presidencial. Por cierto, que se había adelantado que iba a ser una iniciativa preferencial. A la mera hora no fue así. Entra en periodo ordinario. Aquí, por ejemplo, el Financiero destaca que ayer Ignacio Mier, el coordinador de Morena en San Lázaro, dijo que hoy se sesionará la Junta de Coordinación Política, se conocerá el calendario de sesiones y con esto, al enviarse como ordinaria, no es indispensable, eso sí, que pase por comisiones para ser discutida y dictaminada. Eso destaca el Financiero, que se envía y se recibe. El Reforma dice control total de la Guardia Sedena. Y la Jornada, por ejemplo, destaca otra parte de la iniciativa que dice: sí controlará la Guardia Sedena a la Guardia Nacional, pero seguirá la Guardia Nacional como cuerpo civil, por cierto, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Y qué será esta? La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la que va a dictar las estrategias y los lineamientos de la Guardia, que regirán a la Guardia Nacional. Y bueno, entonces tendríamos un híbrido, de acuerdo a la iniciativa del presidente. Sí, la operación a cargo del Ejército, pero una supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Bueno, en Reforma me llama la atención esta encuesta, digo, a propósito de ya, ¿cómo están los ánimos? Estamos en la antesala del 24 y se están moviendo varios propios y extraños. Mantiene Morena ventaja de acuerdo a la encuesta de Reforma. Y eso que es Reforma, imagínense cómo estará el diagnóstico real. Reforma dice que Morena va a la cabeza como partido político con 46% de la intención del voto. La pregunta es, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? Morena en primer lugar, 46%, PAN 19%, PRI 17%, MC 6%, Independientes 4%, Verde 3%, PRD 3% y PT 2%. Es decir, esto si fuera solo Morena y en su caso también los partidos de la oposición. Como sea, está claro que hay una preferencia hacia el partido en el gobierno y esto tiene que ver mucho con el ejercicio en el poder del presidente López Obrador. Como tiene mucha aprobación en términos generales, de acuerdo a la mayoría, lo ha hecho bien, siguen apoyando el proyecto del presidente. Así es, el gran capital político de Morena, es López Obrador, sin duda. Sin duda a este punto. Bueno, por ahí tendrán también algunos sus propios méritos, ¿no? Yo creo que algunos lo han hecho bien también, ¿no? Poquitos. Pero, sí tiene razón. No, pero sin duda el presidente sigue jalando con su aprobación en función de, no de una popularidad frívola, como a veces se ha querido plantear, o manipulada, como se ha planteado en otras ocasiones, sino en función de, pues ya estamos en un momento de resultados, ya ni siquiera podemos hablar del voto, lo vamos a platicar, por cierto, el voto democrático, el bono democrático que le daban, ¿no?, al principio de este gobierno. Estamos hablando de 4 años donde normalmente ya se presentan desgastes en el apoyo de la gente a los gobernantes, ¿no? O sea, porque es natural. Vamos a ver la comparación de cómo llega el presidente, esto a 4 años de su gobierno en términos de respaldo popular con respecto a cómo llegaron otros presidentes anteriormente. Oye, algunos envidiosos dicen, la popularidad de López Obrador está
igual a como estaba la de Ernesto Zedillo en su momento. Sí, cómo no, la de Zedillo viene arriba, claro, con medios oficialistas, todo alquilado, todo controlado. Bueno, después de haber aprobado el Fobaproa, pues yo no creo que... Y después del errorzazo de diciembre, tampoco creo que la de Zedillo haya estado muy bien, su aprobación. Pero algunos envidiosos quieren decir, no, eso es normal, que un presidente vaya bien. Entonces, si ligamos esta variable, digamos, con cómo está el partido, quiere decir que en efecto sí hay un apoyo absoluto al proyecto de la 4T. Y bueno, pues... Sí, y lo vamos a platicar, que nos dé sus interpretaciones también Francisco Abundis, director de parametría, que pues él hace sus mediciones continuamente y pues tiene el track de todo este tránsito que han sido estos 4 años en términos del respaldo popular. Lo vamos a platicar más al rato con él, que es, pues, que ahora sí que es también un corte de caja obligado, ¿no? El tema de cómo llega un presidente a estos 4 años de gobierno. Pero bueno, hablando de la Guardia Nacional, que es ahora sí que el ajonjolí de todos los moles en la prensa, excepto Milenio, una rara portada la de Milenio tenemos aquí. Rarísima. Pero sí. No, bueno. Hablando de eso, creo que vale la pena adentrarnos un poco a lo que es esta iniciativa. Hay una exposición de motivos por parte del Ejecutivo sobre las razones por las cuales defiende que la Guardia Nacional tiene que operar de esta manera y dice cómo tiene que operar. Por cierto, se había manejado lo de la adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, no sería adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero sí con el mando operativo dentro de Sedena. Ya después, otros días, nos vamos a estar dedicando a más profundamente con especialistas a ver qué significa esto, ¿no? Esto del híbrido que planteas, Jorge Armando. Pero vamos a ver la exposición de motivos. A ver, tenemos un extracto aquí de lo que se propone para el futuro de esta institución a partir de un diagnóstico que hace el Ejecutivo, y ahí lo tenemos resaltado. El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza cuasi militar que usa la violencia en contra de la población y las instituciones públicas. Y luego dice más abajo, lo que aquí se propone es una fórmula equilibrada para la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, ya que establecen reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial con una estricta, clara separación y delimitación de las dependencias involucradas para prevenir, remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades o en la extralimitación de en particular cuando ello sucede en el campo de la seguridad pública interior. ¿Por qué esto es importante? Pues porque una de las cosas que se han planteado es, digamos, en la alarma de quienes están en contra de esta iniciativa, se está militarizando el país. Y por militarizando están diciendo se van a violar en automático derechos humanos. Exactamente. Y esa es una de las preocupaciones y planteamientos de la iniciativa, que no se va a violentar los derechos humanos. Incluso se habla precisamente en uno de estos apartados que la corporación, es decir, la Guardia Nacional, seguirá sujeta a su actuación al respeto irrestricto, así le ponen, a los derechos humanos y a la observancia de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, gradualidad y rendición de cuentas en relación con el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales aplicables en la materia. Hay un cuidado muy notorio respecto a esta situación, porque como bien dices, la militarización conlleva una connotación negativa, es decir, es que el ejército va a salir a las calles y habrá toques de queda, van a empezar a disparar de forma indiscriminada. No, es un cuerpo absolutamente ya probado, además, y que goza de muy buena aceptación en función de la realidad del país. Entonces, ahí está la iniciativa con esta situación que sí llama la atención. Por una parte, la operación a cargo de la Sedena y sería adscrita a la Secretaría de la Seguridad Pública, que al final del día establecería la estrategia general en materia de combate a la inseguridad.
Exactamente, y la coordinación de las distintas dependencias. Pero bueno, para llegar, digamos, a esta propuesta que ahorita se la vamos a delinear un poquito más que trae la iniciativa, también hay que plantear que hace una serie de hace una exposición de motivos sobre las razones, ya le decíamos, y las cosas que sustentan, los datos que sustentan esto que se está proponiendo. Lo primero es esto que planteábamos, el estado muy crítico en cuanto a la presencia de una criminalidad de crimen organizado que tiene ciertas características y que está, digamos, desplegada en algunos estados del país sin que se haya podido todavía resolver, pero donde se registra entonces más presencia de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional. Más o menos, por ejemplo, estamos hablando, vamos viendo cómo estamos en términos de homicidios, cómo se distribuyen a lo largo del país. Recordemos, tenemos una concentración de los homicidios dolosos en 6 estados del país: Guanajuato, Michoacán, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua. 50% aquí, lo demás está regado, y aquí también se presentan, digamos, el escenario más crítico en cuanto a la presencia del crimen organizado. Hay unos otros estados que aunque no tengan, digamos, no aparezcan aquí, de todas maneras también tienen una situación crítica. Sería el caso, por ejemplo, lo veíamos ayer, de Colima, ¿no? Exactamente. En donde también... Por cantidad de habitantes, Exacto. por número de habitantes, Colima es el número 1. Y es muy interesante también lo que planteas en la exposición de motivos, que de alguna manera también ya lo ha comentado el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Por qué quedaría esta corporación vinculada al ejército? Porque el ejército es una institución mucho más confiable, mucho menos corrompible que otras. Y el gran ejemplo es precisamente la Policía Federal de Genaro García Luna, que se puso al servicio del crimen organizado. Eso ya está aprobado. Incluso García Luna está a punto de ser juzgado. Allá en los Estados Unidos se tienen miles de hojas, de documentos, de grabaciones que exhiben esta relación criminal. Entonces, lo que se quiere evitar es precisamente que la Guardia Nacional sea, digamos, secuestrada por un grupo, por un mando civil, pero altamente corrupto, y esto quede como otro brazo armado del crimen organizado. Claro. Y en ese sentido, pues es parte de la preocupación constante del presidente, que dice: no quiero dejar esa corporación suelta y que alguien la tome y se ponga a hacer actos de corrupción. El ejército es mucho más confiable, lo mismo dice el secretario de Gobernación. Sí, además de que hemos avanzado, digamos, en establecer, digamos, las condiciones para su operación, es decir, cuando llegamos estaba todo desmantelado en materia de seguridad pública. En la Policía Federal no había cuarteles, no había disciplina, había muchísima corrupción, en fin, todo esto que planteas. Y lo que hemos venido trabajando es justamente el robustecimiento de las instalaciones y de las capacidades de esta Guardia Nacional para que justamente pueda operar y pueda tener el despliegue que ahora estamos viendo en el país. Este es lo proyectado, el total 594 cuarteles que se esperarían que se tuvieran a lo largo, digamos, al final de este sexenio, y nos hace un detalle ayer o antier, me parece, el presidente, sobre la cantidad de cuarteles que ya se han venido construyendo, ¿no? En 2019, 81, luego llegaron a 91, o no sé, son 91 más, ¿verdad? Sí. En 2020, 76, 2021, y así como usted ve, se espera que en 2023, 123 más para llegar a la cifra de 594 cuarteles de la Guardia Nacional. Y, bueno, ahí también tenemos la concentración en donde hay más cuarteles de la Guardia, pues Michoacán, Jalisco, Estado de México, 3 de los estados, y Guanajuato también, 4 de los estados con mayor concentración de homicidios dolosos y de violencia. Eso no quiere decir que no haya en otros estados. Hay un despliegue en todos los estados, pero ahí se concentra la mayor cantidad de cuarteles de la Guardia Nacional. Por eso uno no entiende ciertos comentarios, por ejemplo, de Gabriel Cuadri, diputado del PAN, que dice: si regresamos los conservadores
vamos a echar a andar otra vez la Policía Federal porque era muy eficaz. Bueno, de entrada la Policía Federal ni siquiera tenían cuarteles. Se quedaban en hoteles cuando iban a hacer un operativo. Y eran 40,000 elementos, 20,000 operativos. O sea, la fuerza era mucho menor que la que se tenía, que la que hoy se tiene. Entonces, ¿cómo es posible que digan así de fácil? Nada más por llevarle la contra al presidente López Obrador. Vamos a reinstalar la Policía Federal. ¿Y qué significa eso? ¿Van a quitar los cuarteles? ¿Otra vez los federales a los hoteles cuando se tengan operativos? Es absurdo, ¿no? Sí, como cuando dicen que van a volver a construir Texcoco, ¿no? El aeropuerto de Texcoco. Sí. Es que... muy lógico. Vamos a quitar ahora sí el lago. Bueno, la naturaleza es muy necia, ¿verdad? Porque hay un lago, pues y en efecto se inunda, pues es un lago. Bueno. Pero bueno, entonces tenemos este despliegue y también hay una argumentación de, digamos, el efecto que ha tenido esta estrategia que se ha planteado, que dicho sea de paso, la vamos a ver también en todas sus facetas, no nada más es la parte de la persecución del delito y la parte sancionadora, en donde participa las diferentes dependencias federales de seguridad, en materia de seguridad, sino también la atención a las causas, esto lo vamos a ver más adelante, pero en cuanto a esta parte que tiene que ver con la Guardia Nacional y con la reducción, digamos, de los delitos, la prevención de los delitos, tenemos y ha venido siendo presentados los datos de cómo ha disminuido la incidencia del delito de homicidio doloso en el país con respecto a otras administraciones. Ahí lo vemos, una disminución ya para este momento, enero a julio, del 10.4% entre 2019 y 2022. Mientras que, como usted puede ver, bueno, hay un aumento en el caso del sexenio de Carlos Salinas de Gortari de 9.2%. Sí hubo una disminución del 31.2% en el de Ernesto Zedillo, planteado por los propios datos del INEGI. Una variación entre 2001 y 2006 del 1.6 hacia arriba con Vicente Fox, que luego se va al 192.8 con Felipe Calderón. Un aumento de 192.8% de homicidios dolosos con Felipe Calderón y que luego esta variación se hace más pequeña, pero sigue creciendo, 59% con Enrique Peña Nieto. Sí, claramente en esa gráfica se observa cómo Felipe Calderón levanta la ola de la violencia y la mantiene Peña Nieto, digamos que también la aporta. Y López Obrador recibe la cresta de la ola y por eso ha sido un tanto complejo, difícil, ha llevado su tiempo, pero poco a poco va bajando este indicador de los homicidios dolosos. Pero sí, claramente le dejaron un problema gravísimo a López Obrador que no se podía resolver en un solo sexenio, ni mucho menos. Y algunos dicen, ya ven que es parecida la cifra a lo que tenía Calderón. Bueno, esto nos lleva a sostener, insisto, en que si te dejan la cresta de la ola, lo que tienes que hacer primero es bajar esa ola. Y es lo que está haciendo el gobierno de la 4T, ¿no? Así es. Así es, eso por un lado. Bueno, también tenemos otros delitos del fuero federal en los que participan. Ahí tenemos la gráfica, como también han disminuido. Hay una reducción en general en los delitos del fuero federal del 29.3% entre 2019 y 2022. Ahí también vemos las tendencias anteriores, como hay una pequeña disminución en 2016, pero luego todo es como a la alza y todas las cifras de este gobierno en realidad lo que vemos es que se han venido presentando a la baja y se han mantenido en un nivel. Ahorita ya estamos hablando del 29.3%. Por estas razones que Jorge Armando, querida audiencia, el Ejecutivo, dice, la estrategia está funcionando. Está funcionando y además está funcionando en un marco de respeto, una cosa que es muy importante, de respeto a los derechos humanos. Y ahí también hay datos que en donde se puede comparar las quejas que existían con respecto a el impacto, digamos, de la actuación en términos de violación a derechos humanos de Sedena y de la Secretaría de Marina, ¿no? De 2007 a 2012. Hay un 309% de quejas más con respecto al periodo anterior,
Marina 1.248% más. De 2012 a 2018 hay una reducción y en el caso de Sedena, aunque sigue aumentando Secretaría de Marina, ¿qué pasa de 2019 a 2021? Hay una reducción de las quejas de violaciones a derechos humanos por parte de Sedena del 9.54% y de la Secretaría de Marina de 43.3%. Y para verlo de una forma muy práctica, ¿por qué hoy en día la Secretaría de la Defensa y de la Marina violan menos los derechos humanos? Porque hay una orden del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador, que les dice no tienen permiso de andar sembrando armas, de estar disparando de forma indiscriminada, no tienen permiso de ir en contra de la población civil, porque antes, en el periodo de Felipe Calderón, cuando engallado salió con su chamarra militar que ni siquiera le quedaba, dijo, vamos ahí a la calle, vamos a ocupar los pueblos y primero disparamos y después averiguamos. Básicamente era el planteamiento de Felipe Calderón, porque incluso dijo, va a haber bajas civiles, pero valdrá la pena. Pues no valió la pena, ni mucho menos. Y obviamente sí pagamos los costos, la sociedad, ¿no? Sí, y otro indicador, digamos, que tiene que ver con esto es el índice de letalidad, que también ya nos lo han presentado como ha disminuido el índice de letalidad, que es la consecuencia del enfrentamiento entre grupos criminales y fuerzas de seguridad y que tiene por consecuencia la muerte de civiles. Cuánto de esto se presenta como daño colateral en un escenario y cuánto se presenta ahora, esa cantidad también se ha disminuido. Tenemos el gráfico porque no lo veo aquí pautado, pero por ahí lo teníamos considerado, ¿no? Bueno, quizá no está, pero... Mientras tanto, creo que hay otro gran dato que es la aprobación de la gente. ¿La aprobación del presidente López Obrador? No, ¿sí? de la gente. De la gente de la Guardia Nacional. Claro, sí. Y a las fuerzas. Que Armadas. Es un dato que hemos mencionado continuamente en este espacio, incluso una reciente encuesta que se presentó en el Universal. Y bueno, pues ahí está la pregunta, ¿está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado? 80% muy a favor o algo a favor. Estamos hablando de un 3% que no sabe, no contesta, y muy en contra o algo en contra, 17%. Un apoyo abrumador. Este es un estudio de Buendía y Márquez, esta casa encuestadora. Y bueno, pues por algo será, ¿no? Que la gente confía en el ejército, por algo será que la gente dice, sí, que estén los militares cerca de mi casa, por algo se siente más protegida la población con los militares, porque, bueno, ahora sí que hay que escuchar también el sentir popular. Así es. No nada más lo que piensan ciertos legisladores en sus escritorios o los que pues andan en camionetas blindadas, ajenos a las rancherías. La gente dice, yo confío mucho más en un elemento de la Guardia Nacional, en un militar, en un marino, que en un policía municipal o uno estatal. Sí, hay estados donde piden la presencia de la Guardia Nacional. Justamente está el dato de 19 estados, hay más elementos de la Guardia Nacional que policías municipales, por ejemplo, ¿no? Así es. Esto es importante y este es un contexto que viene a cuento con la exposición de motivos que dan para justificar esta iniciativa. Ahora lo que creo que vale la pena es que veamos pues cuáles son los rasgos de esta iniciativa. Ya estabas adelantando el primero, ¿no? O sea, Sedena sí tendrá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Sin embargo, y esto es algo que no verá reflejado en muchos de los diarios. Reforma no lo ve, por ejemplo. No lo ve, por ejemplo, dicha institución, no, regrésenmela, por favor. Nos la cambiaron antes de tiempo. Dicha institución permanecerá adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. A la Secretaría, exacto, a la Secretaría de Si nos regresan al gráfico anterior, si se puede, ahora sí que vamos en tiempo real resolviendo esto. Pero sí, es muy importante porque ahí está lo que yo llamaría un sistema híbrido. Por un lado, el control operativo que queda a cargo de la Sedena y administrativo de la Guardia Nacional, y lo que decías, Steve Azul, dicha institución continuará su consolidación como una institución civil
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Esto es muy importante. Como una institución civil hay que ver qué significa esto. Tiene que ver con la forma de conducirse de la institución en relación a los derechos humanos, en relación a los límites y en relación a la rendición de cuentas de este cuerpo de seguridad. A ver, el que sigue, que ahora sí estábamos viendo más a detalle las implicaciones justamente de esta primera modificación. ¿Me regresan el gráfico, por favor? Ahí está. Por lo tanto, esta corporación seguirá sujetando su actuación al respeto irrestricto de los derechos humanos, la observancia de principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, que es uno de los rasgos de las fuerzas civiles de seguridad, precaución, gradualidad en el uso de la fuerza, rendición de cuentas en relación con todo esto en relación con el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales aplicables en la materia. Esta acotación es muy importante. Así es, que por cierto ya la había leído, pero vamos reiterando puntos. La Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad será la dependencia encargada de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Programa Nacional de Seguridad Pública y ejecutar en el marco de sus atribuciones los programas, políticas y acciones para el cumplimiento de sus fines constitucionales. Es decir, esta Secretaría es el paraguas, es la que marca la estrategia. Sin embargo, también hay que reconocer que de acuerdo al planteamiento del Ejecutivo, la Guardia Nacional, en sus términos operativos y administrativos, queda bajo el mando del Ejército. Entre otras cosas, se plantea, por ejemplo, que ya no sería necesario que los militares renunciaran a sus fueros, a sus propios cargos para formar parte de la Guardia Nacional. Va a ser más fácil hoy en día la transferencia de elementos de la Sedena y de la Marina a la Guardia Nacional, de acuerdo a este planteamiento, que hay que también subrayar, no lo hemos comentado, es una modificación a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Esto implica que no es un cambio constitucional. Es correcto. Quiere decir que el presidente y la 4T tienen la mayoría a través de Morena, Verde, PT, para hacer esta modificación. Por eso dicen algunos, va a ser fast track. No sabemos qué tan rápido lo van a pasar, pero sí tienen los votos para hacer esta modificación a la Ley de la Administración Pública Federal. Hay que recordar también que la oposición dijo, no vamos a aprobar ningún cambio constitucional. Es más, ya ni siquiera van a leer nada, ¿no? Alito, Marco Cortés, Zambrano se atrincheraron, dijeron, nada que tenga que ver con el Ejecutivo, lo vamos a ver en términos constitucionales, ¿no? Exacto, ni constitucional ni no constitucional. Podemos estar esperando que lo van a votar en contra de esta ley, pero como bien dices, se tiene por parte de Morena y aliados los votos suficientes para aprobar esta que sería una ley. Son 4 leyes secundarias, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas plantea la ley? A ver si nos ayudan tantito ahí con nuestros grafiquitos. Por ejemplo, el titular de la Sedena va a tener a su cargo la expedición de manuales de organización, procedimientos y de servicio público de la Guardia Nacional. O sea, aquí esto es lo que hay que entender. De qué manera esto, junto con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues se va a dar a nivel ya de la operación, cómo van a estar coordinadas ahí las dos dependencias. Y un poco, pues no se despega tanto de lo que hasta ahora ha sucedido, ¿no? En cuanto a la participación y la adscripción de la Guardia Nacional, pero también la operación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta ahora más o menos así ha funcionado. Así es, ha funcionado de esa forma. También se destaca que la Guardia Nacional deberá cumplir con la escala jerárquica y los años de servicio establecidos en las disposiciones jurídicas conducentes. Pero tiene razón, finalmente se está ya reglamentando la realidad, porque muchas veces la realidad va adelante que las propias normas jurídicas. Se están haciendo las adecuaciones. Se va a modificar la estructura interna de la Guardia Nacional para suprimir las coordinaciones regionales de dicha institución con el objetivo de incorporar de manera expresa los servicios de investigación e inteligencia. O sea que ahora la Guardia Nacional va a poder también hacer investigación e inteligencia. Era una de las facultades que no tenía y ahora esto se estaría modificando.
Y también se propone adicionar el artículo 20 bis a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con el propósito de que el personal militar pueda realizar tareas de apoyo a las instituciones de seguridad pública del país en los términos que señale el marco jurídico de la materia. Hay que subrayar que también se plantea que no regresarían los elementos militares a los cuarteles y en su caso habría una coadyuvancia en materia de seguridad pública, ¿no? Así es. Así es. Bueno, más o menos. Así está la cosa. Así está la cosa. Rápidamente, estimada Azul, tenemos ya el gráfico de la letalidad, digo, para marcar las diferencias y ya si nos ponen o vemos en su caso el gráfico de cómo estaba la cosa antes, mucho más muertos en los enfrentamientos y ahora la orden del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente López Obrador, es no vamos a andar acribillando así porque sí, vamos a hacer labores de investigación y procurar que no haya enfrentamientos, que no haya choques. Ahí está, ¿no? Ya el gráfico del índice de letalidad. Sí, a ver, entre 2007 y 2011, de 24 a 1000, o sea, se pasó de 24 a 1,412 personas fallecidas, un incremento del 5,783%. Y luego, del 2011, hacen esta partición, ¿no? Del 2011 al 2021, se pasó de 1,412 a 212 personas fallecidas, con un descenso que representa el 569% en esta década, ¿no? Así es.